Hola, bienvenidos. Bueno, hoy tengo el agrado de estar haciendo una pequeña conversación con Jorge. Jorge es mi profesor de expertos en bolsa y a los que saben, estoy haciendo un curso, una capacitación de cómo invertir en la bolsa de Nueva York. Lo que aprendí dentro del ámbito del coaching es que todo lo bueno se comparte y por eso le pedí a Jorge, que amablemente aceptó, hacer esta conversación para que nos cuente y yo contarles también mi experiencia sobre esto de empezar a invertir y a manejar mis finanzas personales dentro de lo que tiene que ver con el mundo de las inversiones. Entonces, bienvenido Jorge, gracias por estar y te doy la bienvenida. Hola Gastón, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Gracias por invitarme a tu comunidad y bueno, un gran saludo a todos. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, gracias a vos. Y bueno, la idea de esto es empezar a conversar. Algo que a mí Jorge, me ha pasado, la gente que me sigue quizás sabe, alguna gente sí, otras no. Les cuento, yo soy licenciado en economía. Y lo que me pasó fue que mucho de lo que se ve en la universidad, nada tiene que ver con el manejo o con aprender sobre las finanzas personales. Y esto para mí fue o es un tema importante. ¿Por qué? Porque nos enseñan un montón de cosas sobre cómo manejar la economía del país, la economía del mundo, cómo entender un montón de cosas y nos faltan herramientas sobre cómo manejar nuestra propia finanza y cómo hacer que esa finanza, esos ahorros que tenemos, poder hacerlos crecer. Y entonces acá lo que empezamos a ver, les cuento a las personas que están escuchando esto, es que el tema de empezar a generar ingresos con aquellos ahorros que fuimos acumulando a lo largo de nuestra vida. Entonces a eso lo llamamos ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque por un pequeño tiempo que invertimos en aprender, desarrollarnos, capacitarnos, después podemos hacer que esos ahorros crezcan y obtener libertad financiera. Ahora, Jorge, me gustaría que vos nos cuentes cómo fue tu experiencia, cómo llegaste, cómo se te ocurrió crear expertos en bolsas. Después yo cuento cómo llego yo, ¿no? Pero me gustaría que vos nos cuentes cómo te metiste en todo en el mundo del trading, de la bolsa, de las inversiones y esto. Bueno, ahí te voy a contar un poquito. Yo hace ya 17 años que invierto y tengo casi 50, entonces empecé no tan joven, pero bueno, me hubiera gustado empezar antes, ¿no? Ojalá uno hubiera tenido ese conocimiento antes y buscaba oportunidades, buscaba un mentor, buscaba a alguien que me enseñara y no conseguía en esa época, hasta que me encuentro, yo era comerciante, tenía comercios, yo soy de Arroyito, de la provincia de Córdoba, Argentina, y tenía un comercio y bueno, tenía un amigo que teníamos un amigo en común y me dice, no, este chico está haciendo el tema de la bolsa, qué sé yo, bueno, listo, me conecto con él y me dice, mira, he buscado miles de capacitaciones, estaba más o menos en la misma que yo, pero lo que encontré fue esto. Y la verdad que, bueno, una capacitación de un latino que estaba en Estados Unidos. Bueno, la hago la capacitación y la verdad que me abrió la cabeza, me abrió la cabeza. Ahí digo yo, esto es lo que yo buscaba. O sea, este era el puntapié inicial de lo que yo buscaba, ¿no? Y bueno, y empecé a hacer otras capacitaciones y empecé a encontrar más gente, digamos, que estuviese en el tema y algunas capacitaciones que me sirvieron, otras que gastaba miles de dólares, literalmente miles de dólares en capacitaciones que después no me servían. Y bueno, hasta que llegó el punto en que de todas las capacitaciones que hice, empecé a encontrar el común denominador y lo que a mí me empezaba a resultar, que tenía más potencial de ganancia y que yo veía que era lo que realmente funcionaba. Entonces, me fue un par de años hasta lograr ser rentable porque no tenía
una estructura a la cual seguir. Entonces, cuando logré ya ser rentable, ya mi cabeza cambió. Ya empecé a encontrar mi método, mi sistema, mi forma, y encontré todo lo que era necesario. Y ahí armé un método paso a paso en el cual sí o sí una persona tiene que hacer tal o cual cosa. Pues en esa época, imagínate, 17 años atrás, no teníamos el WhatsApp, no teníamos el Telegram, no teníamos la comunicación que teníamos hoy. Entonces, algo que me pasaba a mí, que a mí me hizo ser más lerdo en el proceso de ser rentable, era el hecho de que no teníamos una comunicación directa con nuestros mentores. O sea, todo era por mail, videos grabados, y digo yo, esto te lleva muchísimo más tiempo que si fuese en vivo, ¿no es cierto? O clases en vivo, o con atención, o con un soporte ahí, que era lo que yo veía que le faltaba a este mundo de las inversiones y lo que yo veía en el mercado, lo que había, ¿no? Entonces, diseño el método, a mí me iba muy bien, empecé a encontrar la forma y ya lo dejé establecido. Pero bueno, yo seguía con mi negocio, de a poco iba generando ingresos pasivos, como decís vos, que era algo que yo lo hacía fuera de horario de mi actividad. Entonces, cuando llegó el momento de tomar una decisión, es decir, bueno, ya mis ingresos pasivos superaban los ingresos que yo tenía en mi actividad laboral, ¿no? Y digo yo, acá hay que hacer un cambio. Y llegó el momento de decir, tengo mi libertad financiera y no sé cómo hacer. Bueno, logré vender mi negocio, hice un clic yo ahí y digo, bueno, ahí empezaron a aparecer las oportunidades de distintas cosas. Y digo yo, este conocimiento se tiene que compartir. Como vos dijiste en el comienzo de tu charla, el conocimiento está hecho para compartir. Entonces, bueno, decido armar la academia. Yo ya tenía distintos PowerPoint, todo lo que yo tenía para mí, que yo lo había hecho para mí. Digo yo, bueno, voy a ver si la gente entiende lo que yo quiero compartir, lo que yo quiero enseñar. Si me entiende, le digo a mi señora, con que yo le pueda cambiar la vida a una persona, ya estoy hecho. Decís, bueno, compartir eso, que yo le pueda, que esa persona pueda transformar su vida, ya estoy hecho. Y empecé, le mandé un mensaje a 6 personas potenciales de mi ciudad que podían eh, aprender, que les podría llegar a interesar el tema, de gente que yo conocía y demás. Acá es una ciudad chica de 40.000 habitantes, entonces más o menos vos tenés muchos conocidos, como yo tenía comercio, apunté a 6 personas. De esas 6 personas empezaron 4 en casa, en el living aquí de mi casa, y bueno, y veo que les explotó la cabeza, que digo yo, bueno, les entienden y ya empezaron a invertir y enseguida y empezaron, por supuesto, llevó un proceso, no es que de un día para otro, ¿no? Llevó un proceso y digo yo, bueno, boom, esto tiene que extenderse al resto. Y bueno, pedí espacio en un colegio secundario que hay aquí, que tenían también parte universitaria y demás, con extensiones universitarias desde Córdoba y demás, del IES y otras instituciones. Entonces me dice, pedí yo un espacio en el colegio y me dieron un aula para que pudiera enseñar. Entonces, de esos 4 alumnos pasaron a ser 30, de golpe. Es como que Funcionaba el se método, ¿no? Funcionaba el método. funcionaba el método y de esas 4 personas eran todas recomendaciones, no había hecho publicidad ni nada, yo decía una publicidad simple, así por Facebook, Instagram, local, sin ni siquiera pagar publicidad ni nada. Y, y bueno, y vi el potencial, como eran 30 alumnos y era presencial, lo dividí en 2 grupos de 15 y bueno, y eso fue creciendo hasta que llegó la pandemia. eh, yo ya iba a empezar a dar en Córdoba. Yo ya tenía alquilado en Córdoba, en el edificio inteligente, un coworking ahí para empezar a dar presencial en la ciudad de Córdoba. Y llega el momento de la pandemia. Y bueno, me avisaron que no podía dar clases. Y bueno, digo yo, si no se puede dar presencial, lo haremos online. Algo que yo pensaba de a 3, 5 años más adelante, porque yo primero me quería hacer conocido con el tema, con el método, y después, bueno, lanzarme online, porque todavía, como quiere que sea, no era fácil
claro. vender algo online, ¿no es cierto? O sea, si bien ya estábamos en otra etapa, pero no era fácil si no sos conocido, si no tenés presencia en las redes y demás, no es fácil vender un producto como este. Y bueno, decidimos hacerlo online y también fue exponencial. Exponencial enseguida. La gente que lo iba a hacer presencial lo hizo online y fue creciendo. Y bueno, hoy, gracias a Dios, tengo cientos de alumnos y Es que, bueno, es que ahí, ahí estás vos también. es muy buena y por eso esto, ¿no? Es muy buena la metodología. Yo a los que nos están viendo, les cuento, yo hice, como decía Jorge, otras capacitaciones, pero ¿qué me pasó? No había metodología, no había una técnica, sino que era muy desde la teoría. Lo que a mí me pasó era todo, bueno, me explicaban de qué se trataba, qué era una acción, qué era un call, qué era un punto teórico. Y la parte de la práctica no estaba explicada y yo, ¿qué me pasó? Digo, no tengo los conocimientos para invertir mis ahorros y poder estar seguro de que puedo llegar a multiplicarlos o que puedo. Entonces me quedé en ese lugar y fue que no me animé. Ahora, cuando llego a expertos en bolsa, que también los que me siguen saben que me estoy formando como coach financiero, y nuestro mentor nos comenta de expertos en bolsa. Dice, bueno, quieren generar ingresos pasivos, hay formas de hacerlo con lo que ustedes ya tienen. Y ahí me cuenta de expertos en bolsa, tengo una conversación con Jorge, y yo lo que empiezo a escuchar era esta cuestión de minimizar el riesgo para maximizar ganancias. Y eso, yo en el mundo como economista digo, esto me hace sentido. Y ahí empieza como a dar sentido todo. En la conversación que tuve con Jorge ese día, lo que, lo que empiezo a escuchar es esto de metodología con una estrategia de cuándo hay que comprar, cuándo hay que vender. Empezaba a tener un lenguaje que a mí me era coherente y fue por eso que me sumo en la formación. Entonces, yo hoy estoy en la mitad de la formación, pero me empieza a hablar de una herramienta de la cual yo también había escuchado, que era con la que se iba a estar trabajando. Entonces, todo eso me empieza a hacer sentido y decido, digo, ok, es una inversión que para mí tiene sentido. Y digo, bueno, con que haga algunas operaciones y que me den bien en la ecuación, recupero la inversión. Entonces, esto es como lo que a mí me entusiasmó. Y algo que lo veo en mis compañeros es esta cuestión, porque yo vengo del mundo de la economía, del mundo de las finanzas. Yo cuando era más joven también trabajé en lo que tenía que ver con banca privada, pero hay personas dentro de la formación que no tenían ni contacto, ni acceso, ni venían del mundo de las finanzas, que era, bueno, nuestros compañeros cuentan que son comerciantes o que trabajan en relación de dependencia, y me parece esto también importante destacarlo, ¿no? Es como el acceso de cualquier persona que, a pesar de que no tenga conocimientos del mundo de las finanzas o del mundo, también se puede sumar y también puede aprender. ¿Cómo se te ocurre hacer esta cuestión de que sea en la jerga de las empresas decimos APB, ¿no? Que es a prueba de tontos, digámoslo así? ¿Cómo se te ocurre esta metodología para que todos puedan entender sobre algo que a simple vista es complejo, ¿no? Sí, yo quería romper con los paradigmas. A mí me encanta romper paradigmas, romper creencias limitantes. Entonces, eh, yo no venía del mundo de las finanzas. Yo era comerciante, era emprendedor, fui empleado antes, fui empleado público también, un año duré como empleado público y no quise saber más nada con Ajá. eso. Eh, y después, bueno, desde los 21 años que tengo mis propios emprendimientos y continuamente fui emprendedor. Y digo yo,
¿por qué otras personas que no vienen del mundo financiero no pueden aprovechar eso? En Estados Unidos, la mayoría de la gente invierte. Ojo, no quiere decir que sepan invertir, pero la mayoría de las personas invierten en fondos de inversión, en fondos mutuos, que aquí, por ejemplo, nosotros en Argentina, o la mayoría de los países latinos, no lo tenemos incorporado a eso. Pero yo creo que es una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental que todos deberíamos saber y que es más, se debería enseñar en la secundaria esto. Ujú. El nivel secundario ya se debería enseñar educación financiera y que podemos invertir en los mercados financieros, las pymes, las empresas, todos tendrían que saber invertir en el mundo financiero. Yo conozco muchísimas pymes que son bastante grandes y que no están en el mundo financiero. Y digo, no puede ser. Mm. No puede ser, porque de lo que se están perdiendo, están pagando intereses más caros para financiarse, están, bueno, vos lo sabés porque sos economista, pero hay muchísima gente en el sector agropecuario que no sabe de lo que es comprar a futuros, vender a futuros, ese tipo de cosas sería información que tendrían que saberlo desde el vamos, ¿no? Y que debería estar incorporado. Y bueno, y lo que vos me preguntabas de las personas desde cero, porque yo empecé así, entonces yo creo que para que se entienda bien un concepto tenés que empezarlo de cero. Por eso lo diseñé para una persona que no tenga ni idea, llevarlo paso a paso. Porque si no, muchas veces hay gente que tiene un cierto conocimiento de más, pero por ahí tenemos malas costumbres o hemos aprendido mal las cosas. Bueno, Entonces, a mí me pasa eso. En la formación yo he aprendido otras cosas y también quiero destacar la paciencia de Jorge, porque yo soy muy preguntón en clase, y la paciencia para responder, porque es verdad lo que decís, hay cosas que están más o que las aprendimos de una forma, no sé si mal, pero sí diferente, y sí. que a la hora de ponerlas en práctica no nos terminan sirviendo, ¿no? Claro, por eso si yo lo aplicara únicamente para economistas o para gente que ya está invirtiendo y demás, tienen ciertas eh, cuestiones que son diferentes a las como yo las enseño. Entonces, les voy enseñando desde cero. Y para nivelar el grupo, si vos tenés un grupo de personas en donde unos hablan de brokers, hablan de cómo, de tipos de órdenes, cómo comprar y vender, y el otro no entiende, ¿qué es lo que pasa con esa otra persona? Se achica, se cierra y dice esto no es para mí. Totalmente. Entonces, por eso, yo creo que lo principal es eso, llevarlo paso a paso y enseñarle vos desde cero cómo hacerlo. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo aprendí a manejar, ¿bien? Y tenía, a mí mi papá me había enseñado su forma de manejar y cómo usar el acelerador, el embrague y demás. Y después cuando fui a trabajar con un hombre, con un muchacho que era corredor de auto, uno de mis primeros empleos era corredor de auto, corría en rally y demás, y él me enseñó a manejar de una forma diferente, de cómo utilizar el freno y demás, y dije yo, wow, bueno, entonces, acá pasa lo mismo, es decir, vos aprendiste a manejar, sí, manejaba lo más bien y todo, andaba lo más bien, pero no era la forma correcta de hacerlo. Bien, entonces vos tenés que empezar desde cero por ahí, reinventarte y empezar desde cero para aprenderlo bien, Bien. para aprenderlo bien. Y Entonces sacás quiero, esas mañas que uno tiene que por ahí las fue creando inconscientemente, ¿no? Así sí, que, y quiero meterme en un tema que seguramente más de uno que esté viendo esta conversación tiene, que es el miedo, que se queda con esto no es para mí, esto me frena. Yo como coach lo escucho y yo lo tuve que, te cuento algo, yo este tema lo tuve que trabajar un montón, porque no era yo como economista, estudiado, coach y todo, pero sin embargo lo tuve que trabajar un montón, porque cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de número, la gente se pone en un lugar muy que siente que es muy vulnerable, ¿no? Entonces, ¿cómo vas abordando todo esto que le empieza a pasar? Yo ya lo sé, pero quiero que lo cuentes vos. ¿Cómo vas abordando todo esto clase a clase para que ese miedo vaya disminuyendo? sí, la idea es que el conocimiento te quita el miedo.
correcto. Vos a medida que vas aprendiendo, vas conociendo algo y te va quitando el miedo. O sea, si vos no sabes nadar y a medida que vas aprendiendo a nadar, te vas dando más confianza. Es decir, esta vez hice 10 metros, la otra vez hice 20 metros. Ahora ya voy y vengo en la pileta y te va sacando el miedo. O sea, el aprender y practicar lo que uno hace te hace sacar el miedo. Sobre todo practicarlo. Por ejemplo, como vos me decías, que vos hiciste un montón de capacitaciones, pero nunca te mostraron una plataforma de un broker, no te enseñaron cómo abrir tu cuenta de inversión, cómo fondear esa cuenta. Si no te enseñan esas cosas que son básicas, Ujú, tenés que hacer todo un mundo de investigación y demás que es aparte de tu capacitación. correcto. En cambio, yo incluyo todo. Yo Sí, incluyo todo, desde sí, el punto cero, desde cómo abrir una cuenta, cómo fondearla, cómo ir el paso a paso, en qué momento recién empezar a invertir, después que ya soy rentable en una cuenta simulada, recién empezar a invertir, con qué empezar a invertir. Y después, de acuerdo a tu perfil, también vos vas a encontrar tu forma de inversión. Pero el conocimiento básico lo tenés que tener. Entonces, si eso, vos sos moderado, conservador o más arriesgado, después, bueno, vos vas a elegir los tipos de inversiones que vas a hacer. Pero la base la tenés que tener. eso es algo, y por eso traje el tema de los miedos, porque yo trabajo mucho o hablo mucho en mis redes sobre el tema de capacitarse, de aprender, de invertir en nuestra capacitación, que es lo que nos saca de ese lugar que no queremos habitar, porque la gente quiere resultados mágicos, pero sin ponerse a leer libros, y tanto vos como yo estamos donde estamos, porque venimos hace años invirtiendo en capacitaciones, en aprendizaje. Yo a la edad que tengo sigo, bueno, ahora soy alumno tuyo, sigo invirtiendo para salir de esos lugares que a mí no me resultan cómodos. Entonces, esto de que el miedo muchas veces que nos paraliza tiene que ver con no estamos dispuestos a aprender algo nuevo, una habilidad nueva o lo que sea. Y eso es lo que nos termina dejando ahí, ¿no? Y para eso también la conversación de coaching que ayuda mucho a desarmar ese tipo de creencias. Y te quería hacer una pregunta que vos traías que tiene que ver con que por lo menos lo veo yo trabajo en realidad trabajo para todo el mundo porque hago todas mis sesiones por Zoom, pero lo veo mucho en el tema latinoamericano, ¿no? En el tema latino hay como denominadores comunes que es el no saben, no se capacitan y no saben cómo salir del círculo que trayendo a Kiyosaki quedan enganchados en el círculo de la rata, ¿no? ¿Vos ves esto mismo que veo yo en todo el mercado latinoamericano, como que hay falta de conocimiento con el mundo, con respecto al mundo de las finanzas? Sí, totalmente. Por eso todos tenemos que poner nuestro granito de arena, por eso compartimos lo que sabemos, porque no tenemos la mentalidad del anglosajón o del americano, tenemos una mentalidad muy distinta, por creencias, porque nuestros abuelos fueron distintos, ¿no es cierto? Es una mentalidad totalmente distinta. Vos te das cuenta de que los países que han sido colonias inglesas, nada que ver a los países que han sido colonias españolas o colonia, o que tienen muchos inmigrantes italianos, que tienen es una cuestión de creencia que viene, que Ujú. venimos arrastrando y bueno, no quiere decir que seamos menos capaces para nada, sino que es una cuestión cultural que arrastramos A eso de me muchos. refería, porque Sí, yo hablo con clientes, que tengo clientes de Chile, tengo clientes de Uruguay, tengo clientes de Ecuador, de Colombia y de México, y siento que pasa eso, ¿no? De Perú también, y siento que pasa eso, que hay como creencias, hay como mucha cosa de no sé y tampoco aprendo y tampoco me capacito les es difícil, pero no solo lo veo, vos y yo estamos en Argentina, pero también a mí lo que me gustó
fue que este curso, cuando yo fui a la primera charla, había gente de otros países latinoamericanos, dado que es en español, también lo puede tomar cualquier tipo de persona. Entonces, también esto, ¿no? De cómo culturalmente y de acuerdo a dónde estamos, también tenemos diferentes formas de ver, pero sí seguimos medio metidos ahí. Y algo que trajiste, yo terminé el colegio secundario en Estados Unidos y una de las materias, me lo trajiste recién cuando dijiste Estados Unidos, era que tenía que ver con finanzas personales. Y mira, te voy a contar más. No, en esa clase nosotros teníamos que invertir en la bolsa y agarrábamos el diario. Y en el diario salían todas las cotizaciones. Y la primera, me acabo de acordar de esto, y gracias por el recuerdo. La primera vez que yo gané invirtiendo, era un simulador y no era con computadora, fue con Toys R Us, la juguetería. Yo había hecho una compra y al día siguiente la acción había subido un montón. Me había olvidado que había hecho esa capacitación cuando estuve en Estados Unidos, pero sí me parece interesante que a los chicos los educan desde el secundario en finanzas personales, mientras que este tema en nuestros países pasa totalmente desapercibido. Es increíble, ¿no? Sí, y eso provoca de que las personas por ahí lo tomen como una capacitación, como un gasto y no como una inversión. Total. Entonces, eso es un tema que uno tiene que cambiar y tiene que velar para que eso cambie, porque la gente lo toma como un gasto y no lo toma como una inversión. Ahí, Vos, ahí, ahí ahí creo que hay una déjame cuestión hacer muy fuerte. déjame Sí. comentar algo. Yo, como te decía, hice capacitaciones que si bien yo no lo tomo como gasto, porque me fueron nutriendo y fui aprendiendo para llegar hoy a donde estoy en esta capacitación con vos, pero sí es cierto que no chequeaba o lo que me prometían después no lo cumplían. Y entonces entiendo el miedo de la gente al decir, no, yo por este lado no quiero ir porque son capacitaciones, lo que tiene que ver son capacitaciones que cuestan un dinero y que realmente son inversiones. Entonces la gente como que tiene miedo y me pasó, a mí me pasó. Entonces, yo también lo que digo es, bueno, comparto esto, gentilmente Jorge aceptó conversar conmigo. ¿Por qué? Porque es una metodología que yo estoy viendo que sirve, que tiene todo un sentido, que se puede, y entonces por eso también es que a otros profesores no les pedí que conversaran conmigo. Entonces, realmente sí son inversiones, pero que sí valen la pena hacerlas para salir de ese lugar en el que estamos. Jorge, ¿algo más que quieras compartir, que quieras contar a tu comunidad, a mi comunidad? Esto va a quedar grabado Sí. para que lo pueda ver la mayor cantidad de gente posible. No, simplemente que las personas tienen que buscar rentabilizarse, que todos tenemos una vida útil en nuestro negocio, en nuestro trabajo o a lo que nos dediquemos, ¿no? Ya seamos empleados, dueños o lo que sea. Eh, tenemos que buscar la forma de tener más tiempo libre, que es el bien más preciado que tenemos. Entonces, yo creo que hay pocos negocios, yo he hecho de todo en mi vida, todo tipo de negocio, emprendimiento, soy corredor inmobiliario, soy asesor financiero y demás, pero yo creo que lo más importante es, o no he encontrado otra cosa que sea mejor que la bolsa. Mira. No he encontrado otro tipo de inversión y negocio o lo que sea, porque tiene un montón de características que te ayudan y que te potencian y que te apalancan Ujú. para mejor. Como por ejemplo, la liquidez que tiene hacer una inversión en la bolsa. Vos haces una inversión en una casa para tener un alquiler, que el alquiler sea bueno, que renegás con el inquilino, con la inmobiliaria o con
la otra persona o si compras para vender y etcétera. Encontrar la persona que te compre, no tenés una liquidez inmediata. En cambio, vos compras una acción, compras un ETF, que son como fondos de inversión, o compras opciones, y vos a los segundos te arrepentiste de la operación y la querés vender y la vendés, y tenés la liquidez inmediata y tenés el dinero en tu cuenta inmediatamente. Ujú, Entonces, y podés empezar con el monto que sea. En cambio, vos para comprar un departamento, para tener una renta o algo, un ingreso pasivo, tenés que tener otro tipo de inversión, otro tipo de montos, necesitas gran cantidad. Entonces, vos acá podés empezar con poco dinero y de a poquito ir mejorando y que esa rentabilidad va generando interés compuesto en las inversiones que vos vas haciendo. Entonces, eso va mejorando tu expectativa. En cambio, cuando uno tiene otro tipo de ingresos, es muy difícil tener esa liquidez, la seguridad que tenés en la bolsa de Estados Unidos. Tiene un montón de ventajas, ¿no? Uno en la cuenta de Estados Unidos puede tener eh, cualquier cosa que llegase a pasar con el broker, la casa de corretaje, está respaldado por el gobierno de Estados Unidos, por entidades que son como sería la Bolsa de Valores de Argentina, por ejemplo, por darte un ejemplo, la Comisión Nacional de Valores, la CNB. Eh, bueno, en los brokers están protegidos por eso, entonces nosotros tenemos una cuenta en un broker, nuestro dinero, cualquier cosa que llegase a pasar está protegido. ujú, Hasta $250.000, $500.000 y distintos tipos de cuentas y demás. Entonces, tenés un montón de ventajas que no la tenés. Y además, estás haciendo inversiones en dólares. Si vos generas dólares y vivir en pesos, yo creo que no hay ecuación más fácil hoy por hoy. Cuando tenemos un país o vivimos en países con mucha inflación, es así. ujú. Genial. Yo voy a dejar un link dentro de mi bio y dentro del canal de YouTube. Voy a estar dejando para que puedan tener más información sobre el curso si se quieren sumar. Yo siempre digo, yo no recomiendo o no asesoro sobre nada que yo no comprara o en lo que yo no estuviera metido y estoy en esto, así que por eso lo comparto. Y Jorge, no sé si querés contar algo más, dónde te pueden ubicar o querés que me ubiquen a partir de mí. Contame. No, no, por supuesto, Gastón. Todos los que estén interesados en tomar alguna de las capacitaciones, que piensen que yo puedo llegar a ser su mentor y demás, no tienen más que comunicarse a través de Gastón, que bueno, él los va a estar asesorando y cualquier duda que tengan, él los conectará conmigo, no hay ningún tipo de problemas, o con miembros del equipo para solucionar cualquier tipo de problema, inconvenientes, dudas que tengan. Así que bueno, serán muy bienvenidos si deciden hacer este paso, subir a un nivel en este escalón, subir esta escalera en la Bolsa de Estados Unidos, informarse sobre eso o formarse sobre este tema, que yo la verdad que lo recomiendo muchísimo porque transforma vidas, te hace ver el mundo de una manera globalizada y no pensar, dejas de pensar en tu país, en tu ciudad, en tu provincia. Empezás a Totalmente. pensar de una manera globalizada y puedes hacer inversiones en la bolsa de Estados Unidos. No significa que solamente vas a invertir en la bolsa de Estados Unidos, vas a invertir, bueno, en la bolsa de Estados Unidos tenés más de 7.000 empresas en las que podés elegir. Tenés más de 3.000 ETF en lo que podés invertir y miles y millones de opciones sobre acciones, que es donde uno se puede apalancar. Pero uno invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos puede invertir en Argentina, puede invertir en acciones de Chile, de México, de India, de Europa, en mercados. O sea, es Oh, increíble, ¿no? Te abre un abanico de posibilidades donde empezás a pensar globalizado, diversificado, minimizando riesgos, y que también es otro paradigma que tiene la gente. Piensa que invertir en la bolsa es mucho riesgo, ¿no? Aquí tenemos un sistema y un método en el que minimizamos los riesgos, ¿no? Así que bueno, los invito a que se contacten directamente con Gastón y bueno, él nos estará contactando cualquier duda que tengan y que necesiten más información. cualquier cosa, o me escriben por privado, en mi Instagram también está mi WhatsApp, les voy a dejar un link en la bio.
cualquier cosa, duda, me contactan. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la explicación que nos estuviste compartiendo. Y bueno, a los que se animan y puedan vencer los miedos, Jorge los espera en Expertos en Bolsa. Gracias. Bueno, no, gracias Gastón, gracias por este espacio y por ayudar a compartir el mundo de las inversiones, ¿no? Que bueno, un agradecido y bueno, estoy acá para lo que necesiten, en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto los voy a estar haciendo. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, chau, hasta luego y todo lo mejor y espero que tomen buenas decisiones y buenas inversiones. Nos estamos viendo, gracias.